Mi nombre es Carla María Jiménez Santos y este día explicaré el artículo 3 del Código Civil, el cual dice así: solo al legislador corresponde explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. La interpretación auténtica de la Constitución y de las leyes constitutivas para ser obligatoria deberá hacerse de la manera establecida en los artículos 148 y 149. Explicando de la siguiente manera el artículo antes mencionado. La interpretación de la ley. ¿Qué es la interpretación de la ley? Es el proceso interpretativo que consiste en establecer algún sentido de la norma jurídica que forma el derecho legislado. Además, aquí nosotros podemos encontrar que el juez es una figura clave que se encarga de administrar justicia y aplicar la ley. Una de las funciones más importantes del juez es la interpretación de dicha ley, ya que es responsable de determinar el significado y su aplicación en los casos que se presenta ante él, ya que el juez es el encargado de interpretar y aplicar dicha ley. En general, existen dos tipos de interpretación. Una de ellas es la interpretación auténtica. ¿Qué es la interpretación auténtica? Es aquella que se realiza por el legislador o los órganos encargados de aplicar las leyes. Si una autoridad competente aclara el significado de una norma en particular, esa interpretación tiene carácter auténtico. Interpretación no auténtica es aquella realizada por personas u órganos que no aplican un derecho. Puede ser una interpretación individual o de un grupo que no posee autoridad para establecer jurisprudencia. Además, para interpretar correctamente una norma, el juez debe de tener en cuenta una serie de elementos que le ayudarán a comprender el significado y alcance de la misma. Estos elementos se encuentran recogidos en el artículo 3 del Código Civil. ¿Y cuáles son? Un elemento gramatical. Se interpreta la norma teniendo en cuenta el sentido propio de las palabras utilizadas en relación con el contexto. Esta es la interpretación más lógica y se basa en las palabras exactas de la ley. Elemento histórico. ¿Cuál es este elemento histórico? Se considera la historia y los elementos que llevaron a la aprobación de la norma. Esto implica comprender el contexto histórico en el que se creó la norma y los efectos que influyeron en su redacción. El elemento sociológico. ¿Cuál es el elemento sociológico? Se considera la realidad social del tiempo en que se aplica la norma. Esto implica tener en cuenta los elementos ideológicos, morales y económicos que influyeron en la aprobación de la norma. Elemento sistemático. ¿Cuál es? Es cuando se interpreta la norma teniendo en cuenta su conexión con el resto del ordenamiento jurídico, incluidos los principios generales del derecho. Elemento teleológico. Se determina el sentido y alcance de un proceso legal considerando el fin que busca alcanzar con esa norma. La ley debe ser interpretada tomando en cuenta sus palabras, su finalidad, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Además, las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo que han de ser explicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Además, compete al legislador, de acuerdo con sus conocimientos y estudios de la ley, interpretar y aplicar la misma, de acuerdo a dichos conocimientos, para que de esta forma sea una interpretación auténtica y así pueda tener valor porque está explicada, interpretada y valorada de acuerdo a los conocimientos que dicho legislador tiene, y de esta forma tiene poder al momento de aplicarla. Además, la ley debe aplicarse tomando por base el hombre, considerando como miembro de la sociedad civil. Tiene la ley como condiciones esenciales que emanan de autoridad soberana, o sea, del legislador. La soberanía reside esencial y radicalmente
en la asociación política, la cual tiene perfecto derecho de constituirse como más conveniente le parezca, de conservar sus instituciones y modificarlas o variarlas si lo cree necesario, y como los legisladores ejercen por delegación esta soberanía, claro está que ellos son los únicos competentes para emitir la ley, siendo así que el legislador puede interpretar una ley y explicarla. En cuanto a la interpretación doctrinal frente a un caso concreto, podemos decir que el legislador debe declarar cuál es, debe estar puesta con la realidad y además el resultado práctico del mensaje que contiene. Por otra parte, debe tener la meta de la interpretación es la averiguación del sentido o espíritu del precepto o que hay que encontrar a través de la letra de la ley e incluso más allá de la letra de la ley, el espíritu que anima a la ley. Podemos también encontrar una interpretación lingüística que trata de describir la realidad y de razonar con respecto a los dictados de la lógica ordinaria. Por su parte, la interpretación de la ciencia jurídica se suele concebir como una actividad tanto o más valorativa o normativa que descriptiva, y también a menudo como un quehacer que tiene a gala usar una lógica propia y distinta de la que rigen los modos de razonar de otros científicos naturales y sociales. La interpretación jurídica es fundamental para comprender y aplicar correctamente las normas en el derecho, y esta ha sido un poquito de la interpretación que le di al artículo 3 del Código Civil.